Hola, ¿cómo están? Estoy encantado de poder saludarlos nuevamente. Llegamos muy rápido al programa 3 de esta audioguía en psicología. He recibido muchos mensajes de ustedes y me complace saber que les está cumpliendo este trabajo. A los que ya están desde la primera emisión y conocen el producto, hagan caso omiso a la referencia. A los que no, rápido y en resumen, Doctora Cata es un producto de consejería y buena onda que busca que el agua que le suba al tinaco suba limpia, purificada y con propiedades que suman a su salud mental. El tema de hoy es básico, vital y súper importante, porque todo el tiempo estamos perdiendo. Desde que nacemos, todo lo que vamos dejando atrás en la vida son pérdidas. Y hay un proceso que lo explica y lo define. Hoy les voy a hablar de eso. Es un tema muy interesante que espero les sea de utilidad. El duelo. El duelo es la respuesta saludablemente normal de una persona frente a una pérdida. Duelo se refiere a las emociones que sentimos cuando perdemos a alguien o algo importante. En la vida nos afligimos por muchas razones diferentes. Puede ser la muerte de un ser querido, incluidas las mascotas, ojo, el divorcio o los cambios en una relación, donde también tenemos que incluir las amistades. Los cambios en nuestra salud o en la salud de un ser querido, la pérdida de un trabajo, los cambios en nuestra seguridad financiera, los cambios en el estilo de vida, como por ejemplo durante la jubilación o al mudarse a un nuevo lugar, incluso por ejemplo cuando pasamos de la primaria a la secundaria y de la secundaria a la preparatoria, son pérdidas y nos generan algo. El duelo es diferente para todos. Y la pérdida que desencadena el duelo no siempre es física, ni tampoco está solo asociada al pasado o al presente. Se puede también experimentar duelo, por ejemplo, por los planes futuros que habíamos hecho o las formas en que la vida sabemos que cambiará a partir de algo que hemos perdido. Nota, a alguien que esté experimentando un duelo, no le digan échale ganas, pero esa es la pendejada de dimensiones macrouniversales más grande que podemos hacer. Porque esa persona, al tratar de salir de ese fenómeno de devastación que está experimentando, que bien lo podríamos comparar con, no sé, un tornado, un tsunami, un terremoto o un huracán, no se le puede echar ganas. Así que a veces es mejor quedarse calladito y no decir nada. Hay que dar ese apoyo con empatía, estando ahí, compartiendo y siendo solidario. Bueno, regresando a que el duelo no es igual para todos, es importante saber que un proceso de duelo puede incluir muchos síntomas emocionales y físicos, que voy a clasificar en 4 categorías para que podamos agruparlos y entenderlos mejor. Por ejemplo, sentimientos: ira, ansiedad, reproche, confusión, negación, depresión, miedo, culpa, irritabilidad, soledad, insensibilidad, alivio, tristeza, conmoción o hasta anhelos. Pensamientos de confusión, dificultad para concentrarse, incredulidad, alucinaciones o preocupaciones por lo que se perdió. También hay sensaciones físicas: mareos, taquicardia, fatiga, dolores de cabeza, hiperventilación, náuseas o malestar estomacal, falta de aliento, opresión o pesadez en la garganta, en el pecho, pérdida de peso o incluso aumento de peso. Y las conductuales: episodios de llanto, actividad excesiva, trastorno obsesivo compulsivo, irritabilidad o agresión, pérdida de energía, pérdida de interés en actividades agradables, inquietud o incluso problemas para dormir. Entonces, como pueden ver, un duelo sí puede ser un fenómeno devastador y aplastante de destrucción para la vida. El duelo a veces se describe como un proceso de 5 etapas. Ya las habrán escuchado por ahí alguna vez: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Son las que marcan los estudios de la tanatología, que es la que se encarga de este tema. Todas estas reacciones a la pérdida son normales. Sin embargo, no todos los que están haciendo un duelo experimentan todas esas reacciones.
Y no todos las experimentan en el mismo orden. Es como, no sé, me gustaría encontrar una definición que fuera muy clara. Es como tenerlas en una tómbola de esas que van liberando pelotitas ganadoras, ¿ya saben? Así que es común, entonces, volver a algunas de estas reacciones, etapas y síntomas más de una vez. Porque, aunque ya hayamos cruzado alguna, pues van a seguir ahí, no se van. Solo se pasan como en misiones de un videojuego, por ejemplo. Aunque se dice que se superan, yo personalmente lo pondría entre comillas, porque creo que si no logras avanzar en alguna satisfactoriamente, podrías regresar a la anterior o así. Bueno, esa es mi opinión. Mucha gente se pregunta, ¿cuál es la manera correcta de transitar por un duelo? Yo creo que no hay una manera correcta de hacer el duelo. Y lo digo de verdad tajantemente porque así lo he observado, lo he experimentado y ahora lo creo con fervor. Cada persona es diferente. Dense el tiempo para experimentar la pérdida a su manera, pero al mismo tiempo recuerden cuidarse. Porque cabe la posibilidad de enfocarnos en el duelo y quitar la atención en nosotros mismos. Y pues ya saben que lo más importante pues somos nosotros. O sea, sí está bien clavarse y vivirlo, pero también hay que buscar ese equilibrio como en todo, que regule. Buscar sacar la cabeza del agua para respirar y poder seguir. Para esto, podría recomendar algunos tips, pues que les van a parecer muy obvios, pero que no está de más como hacerle mención de ellos para, para poder superar un poquito más o hacer llevadero este proceso, ¿no? Mi primer tip sería, sientan su pérdida, permítanse llorar, estar enojados o sentirse como sea que se sientan. Duele, pero es natural y normal. Atiendan sus necesidades físicas. Duerman lo suficiente o duerman de más si quieren. Coman bien y hagan ejercicio regularmente. Expresen sus sentimientos, hablen con quien se deje, con otros sobre cómo se siente o busquen una manera creativa de expresar lo que están sintiendo. O sea, ya saben lo que se recomienda siempre, ¿no? Acérquense a la música, al arte. Cómprense un libro de mandalas para colorear y eso puede ayudar mucho porque proyectamos ahí lo que estamos sintiendo y la cosa es sacarlo de alguna manera. Mantengan una rutina. O sea, sí vivan su duelo, desconéctense, pero traten de regresar a su rutina normal tan pronto como puedan. Traten de mantenerse al día con sus tareas cotidianas para no sentirse después abrumados. Y entonces estoy en el rollo del duelo, pero se me está, ahora sí como dicen por ahí, pues se me está juntando la ropa de planchar, ¿no? No, traten de buscar, yo sé que no es fácil, yo sé que, pues que a veces cuando alguien está viviendo algo así, pues los consejos salen sobrando, pero estos tips me parece que pueden ser de gran ayuda. Eviten, eso sí, beber alcohol por mil. Embrutecerse o ponerse hasta las manitas, aunque parece que ayuda, porque es como abrir una puerta de salida. Una puerta falsa no lo es. Más bien es cerrar una puerta con candado y quedarnos adentro. Cero alcohol. El alcohol es un depresivo que puede afectar el estado de ánimo, por lo que podría hacerlos sentir aún mucho más tristes y miserables de lo que ya se están sintiendo en ese momento. Eviten tomar decisiones importantes. Se necesita tiempo para adaptarse a una pérdida y volver a un estado mental normal. Tomar una decisión impulsiva mientras se está afligido podría agregar más estrés a un momento pues de por sí ya difícil. Intenten esperar un tiempo antes de hacer un gran cambio en su vida, como mudarse o cambiar de trabajo. No sé, es que la inmediatez o los cambios drásticos, también como ya lo decía anteriormente, pues como el alcohol, parece que ayudan, pero al final no, porque generan un descontrol adicional al de la propia pérdida. Tómense un descanso, pero del duelo, porque estar en ese estado obviamente es súper desgastante. Entonces,
un descanso, pues no sé, participando en actividades que disfruten, incluso como no hacer nada, ¿no? Está bien, no pasa nada y no dejen que el qué dirán les preocupe, ¿no? También está bien no sentirse triste todo el tiempo, ¿no? O sea, no tienen que quedar bien con nadie, ¿no? Tampoco esa fuerza. Reírse también libera. Háganlo, que parezca que son incongruentes con la situación. Es su salud lo importante, no la opinión de los demás. Eso ténganlo presente siempre. Porque los demás ni aportan nada y solo están para criticar la mayoría de las veces. Busquen ayuda si la necesitan. No tienen que estar sufriendo ahí solitos en su rincón de oscuridad y desolación. Tienen amigos, familiares, y si no los tienen, pues hay clérigos, hay consejeros, hay terapeutas, hay grupos de ayuda. O sea, si no hay quien los escuche, pues pueden hasta pagar para que alguien los escuche, ¿no? Si nadie lo está haciendo por voluntad propia. Y si sus síntomas no mejoran o sienten que necesitan más ayuda, busquen al médico porque se podrían estar enfermando. La pérdida también enferma. No hay un cronograma establecido para el duelo. Podrían comenzar a sentirse mejor, no sé, pienso en 6 u 8 semanas, pero todo el proceso pues puede durar desde 6 meses o años o toda la vida, no lo sabemos. Como ya lo dije atrás, cada quien a su tiempo. Pueden comenzar a sentirse mejor de pequeñas maneras. Comenzará a ser un poco más fácil levantarse por la mañana o tal vez se sientan ya con un poquito más de energía. Entonces es ahí el momento para comenzar a reorganizar su vida en torno a la pérdida. Durante este tiempo pueden sentir que pasan por una serie de altibajos. Pueden sentirse mejor un día, pero peor al siguiente. Esto es completamente normal y es parte de la evolución de la pérdida, ¿no? Con el tiempo comenzarán a encontrar nuevamente interés en otras personas y actividades. Si han perdido un ser querido, es normal incluso hasta sentirse culpable o desleal durante este tiempo. También es normal revivir algunos de esos sentimientos de dolor en los cumpleaños, en los aniversarios, en los días festivos o en otras ocasiones especiales o incluso al ver sus pertenencias. Recuerden que nadie sabe lo que se siente más que el que lo está experimentando. Así que si ustedes no son los del duelo, nunca le quiten valor a lo que están viendo o escuchando. Empatía, ya saben, porque es importante que demos lo que nos gustaría recibir. No sabemos cuándo nos toca estar en el lugar del otro. Entonces, aguas. Si bien, como ya lo dije antes, es normal sentirse triste después de una pérdida. Los sentimientos asociados con el dolor deben ser temporales. A veces los sentimientos pueden durar más. O puede que tengamos problemas para manejar las emociones. Necesitamos inteligencia emocional. Pero eso ya es tema de otro programa. Cuando esto sucede, o sea, que tenemos un conflicto para manejar las emociones, el dolor puede convertirse en depresión. Los síntomas del duelo y de la depresión son similares. Las señales de que podríamos estar deprimidos podrían ser que no se sientan mejor a medida que pasa el tiempo. O sea, ya pasaron las 6 u 8 semanas y ustedes siguen como al principio. Eso puede ser un síntoma de que ya pasaron, que ya mutaron a una depresión. Tener dificultades constantes para comer o dormir. Que esos sentimientos que están viviendo comiencen a perturbar su vida cotidiana. Que dependan de las drogas o del alcohol para sobrellevar la situación. O incluso, y lo más grave, que empiecen a pensar en lastimarse. O peor aún, en lastimar a otros. Entonces, queda claro que estar deprimido no es sentirse triste como comúnmente se piensa. Es mucho más que eso y se trata de otra cosa. Si sienten que tienen problemas para manejar sus emociones, pidan ayuda. Como les dije anteriormente, vayan al médico porque ya podrían haberse enfermado. Entonces, un médico psiquiatra, y no es porque estén locos, están deprimidos, la están pasando mal.
perdieron algo importante que requiere un proceso de sanación y que los enfermó. Entonces, un médico psiquiatra puede ayudarlos con un chochito a tratar su depresión para que puedan comenzar a sentirse mejor. Y un psicólogo o psicoterapeuta pues los puede ayudar a descubrir o a implementar otro tipo de estrategias o a utilizar otras herramientas de pensamiento o emocionales o de conducta que le den soporte y que empujen y apoyen el tratamiento del médico. Recuerden que la depresión y la ansiedad son patologías o enfermedades que se tratan con medicamentos porque tienen que ver con la química del cerebro. Cosa que también lo voy a registrar por aquí porque es para otro programa. Las pérdidas es algo de lo que nos cuesta hablar. Se nos hace un nudo en la garganta o se nos llenan los ojitos de lágrimas. El duelo no es algo que necesariamente debamos o logremos superar, al menos no todos. Les voy a enlistar las 5 etapas del duelo y a darles un significado que sea digerible para todos. La primera etapa es la negación. Esa negación puede inicialmente amortiguar el golpe de la pérdida y aplazar parte del dolor. Pero esta etapa no puede ser indefinida porque en algún momento tiene que chocar con la realidad. La segunda etapa es la ira. En esta fase son característicos los sentimientos de rabia y resentimiento, así como la búsqueda de responsables o culpables. La ira aparece ante la frustración de que la pérdida es irreversible, de que no hay solución posible y se puede proyectar esa rabia incluso hacia el entorno, incluidas pues las personas con las que vivimos, las más allegadas. Luego está la etapa de la negociación. En esta fase las personas fantasean con la idea de que se puede revertir o cambiar el hecho de la pérdida. Es común preguntarse, ¿qué habría pasado si? O pensar en estrategias que habrían evitado el resultado final. ¿Cómo? ¿Y si hubiera hecho esto o lo otro? Posteriormente está la etapa de la depresión. La tristeza profunda y la sensación de vacío son características de esta fase, cuyo nombre no se refiere a una depresión clínica, como un problema de salud mental, sino a un conjunto de emociones vinculadas a la tristeza natural ante la pérdida. Algunas personas pueden sentir que no tienen incentivos para continuar viviendo en su día a día sin la persona perdida, la situación o el objeto perdido, ¿no? Porque no solamente se pierden personas, también se pierden situaciones u objetos. Y cuando es así, pues esta gente puede llegar a aislarse de su entorno. Por último está la etapa de la aceptación. Una vez aceptada la pérdida, las personas en duelo aprenden a convivir con su dolor emocional. En un mundo en que el ser querido, la circunstancia o el objeto perdido ya no está. Con el tiempo, recuperan su capacidad de experimentar alegría y placer y entonces como que vuelven al estado inicial antes de la pérdida. Para que no se queden con la idea de que es común, de que es, pues no común, sino más bien de que es como una regla o un mecanismo de pasos automáticos. Nuevamente les tengo que decir que no pasamos necesariamente por todas estas etapas, ni mucho menos en ese orden específico. Así que el duelo se puede manifestar de distintas maneras y en momentos diferentes para cada persona. Si estás en duelo, será probable que mucha gente te preguntara, ¿todavía no lo superaste? ¿Cuándo lo vas a superar? Eso es agresor, es intransigente. No lo hagan, por favor. La mitad del duelo no es por lo que pasó, sino por las cosas que van a pasar en la vida a partir del momento de la pérdida. Las etapas del duelo son 3. Una cognitiva, una emocional y la de cierre. Cada una tiene diferentes fases. Entonces, se las voy a platicar rapidísimo, de una manera en la que la podamos entender muy fácil.
La etapa cognitiva es una etapa que contiene dos fases: negar y racionalizar. Negar nos permite amortiguar el dolor temporalmente, permite a la psique separarse de la realidad traumática para poder asimilarla poco a poco. Puede vivirse como una sensación de calma aparente, como si no hubiese ocurrido nada. Si ponemos un ejemplo, como puede ser la muerte de un familiar, es posible que inicialmente nos cueste hacernos a la idea de la pérdida y que en nuestros pensamientos pues esa persona siga apareciendo como disponible. Otros ejemplos podrían ser pensamientos tales como: pero si ayer mismo estaba bien, no me lo puedo creer que se haya ido, no consigo hacerme la idea de no volver a verle, o tener incluso, esto es rarísimo, la sensación de verlo por la calle. Actuar como si no hubiera fallecido, o hablar en presente como si aún siguiera vivo. Si nos fuésemos a otro ejemplo, como puede ser la ruptura de pareja, una conducta típica de la etapa cognitiva es hacer como si no se hubiera producido. O sea, diciendo: no, estamos pasando una crisis, o seguro que pronto me llama. En ocasiones esta fase pues, puede durar años, pudiendo llegar a producir un duelo patológico, que ese es otro tema que también voy a registrar aquí en mi cuadernito para otro programa. Para salir de la etapa cognitiva es muy importante hacer lo necesario para adquirir, bueno, no para adquirir, sino como para admitir y asumir y poner los pies en la realidad, por dura que sea, ya que es lo que nos va a permitir hacernos responsables de nuestro propio proceso de duelo y con él de nuestra propia vida, y no dejarnos pues, a la deriva, como dicen por ahí, dejarnos ir como gorda en tobogán, ¿no? Racionalizar es lo que usamos para entender lo que ocurre, y al hacerlo nos aporta seguridad. Se trata de una necesidad como seres racionales que somos para poder interpretar la realidad externa. Por ello, resultan tan necesarias las explicaciones, por ejemplo, del médico ante un fallecimiento por enfermedad, o para personas creyentes, las explicaciones que puede dar un sacerdote o un pastor. En caso de otro tipo de pérdida, pues todas aquellas razones del por qué, o sea, los detalles, son fundamentales. Al realizar el proceso de la fase de racionalización, la persona cognitivamente, o sea, en el proceso de pensamiento, pasa a tener la certeza de que la relación terminó para siempre. Muchos de los rituales de duelo tradicionales tienen la función de hacernos saber que ha habido un final. Como ejemplos podríamos hablar de los rituales fúnebres o los rituales de cambio de etapa como bodas, despedidas de solteros. En estos últimos ejemplos podríamos hablar de la pérdida del yo soltero, que también duele bastante, ya los casados me darán la razón, ¿verdad? Luego está la etapa emocional. En esta etapa creo que podemos hablar de 4 fases: protestar, estar triste, tener miedo y aceptar. En la protesta es importante saber que todas las relaciones tienen momentos buenos y malos. De estos últimos tendremos rabia acumulada a nivel inconsciente, que en el momento de la pérdida de la relación puede hacerse más fácil su acceso. Si nos fuésemos al ejemplo del fallecimiento de una persona cercana, la rabia surge por el mismo hecho del fallecimiento, y esta se añadirá a la ya acumulada. Es muy importante saber que, aunque evidentemente la persona más perjudicada pues obviamente es la fallecida, es normal y tenemos todo el derecho a sentirnos enfadados por su pérdida sin a la vez sentir culpa. Para la tristeza, que es la emoción asociada a la pérdida, por lo que en todo duelo habrá un espacio para ella, hay que tener en cuenta que cuando hablemos de pérdida, no lo hacemos exclusivamente de la relación que se ha terminado, sino que también perdemos muchos elementos asociados a esta. Cambiando, esta vez de ejemplo, yendo a un caso de divorcio, además de la ruptura,
sentiremos la pérdida de tener, por ejemplo, que repartir el tiempo a disfrutar los hijos, si es que los hay, o los lugares a los que fuimos juntos, o a la casa en común, si es que tenemos que ir. Para el miedo, ante la pérdida de una relación se abre una nueva etapa en la que nos preguntaremos, ¿qué será de mí sin la relación que se acabó? Esto por el mero hecho de conectarnos con lo desconocido, nos hará sentir miedo. Su intensidad puede ser muy variable según lo que suponga para nosotros la pérdida. Suele ser una emoción muy intensa ante la pérdida de familiares de primer grado, pudiendo llegar a sentir cierta carencia de sentido de nuestra propia vida incluso. Es muy importante acoger el miedo apoyándonos en el cariño de otros seres queridos. Hay que dejarse querer y hay que apoyarse de alguien. En la fase de aceptación emocional, además de aceptar la pérdida a nivel racional, si hemos expresado las emociones que nos ha producido, estaremos disponibles para aceptar en el plano emocional. Cuando acompañamos a nuestros pacientes, por ejemplo, como psicólogos o terapeutas en un duelo, y nos encontramos en esa fase, el paso será el de decir adiós. El hecho de decir adiós lleva a la persona que está realizando su proceso de duelo a chequear cuánto ha limpiado a nivel emocional. Si siente que todavía hay emociones por salir, le acompañaremos nuevamente a expresar tantas veces como necesite. Esto va a ser la clave para evitar hacer un falso duelo. En la etapa de cierre, que es la última etapa del duelo, en esta creo que podemos contar con 3 fases. La fase del perdón, la fase de gratitud y la fase de nuevos apegos. En la fase del perdón, como ya he comentado, en todas las relaciones hay momentos buenos y malos, y la tendencia suele ser que tengamos esos conflictos guardados en la bodeguita de nuestra mente, incluso durante años. En esta fase será el momento de perdonar aquello que creamos haber padecido por estar en la relación que termina. Al llegar a este punto, si sientes que hay cosas que no puedes perdonar como en la fase anterior, es mejor volver a fases previas y seguir limpiando emociones almacenadas. En la fase de gratitud, si cognitivamente hemos aceptado la pérdida, hemos expresado emociones y al estar emocionalmente en paz, hemos perdonado aquello que nos hizo daño, podremos ver y agradecer aquello que la relación que termina nos aportó. Este proceso permite cerrar el duelo con una capa positiva, constructiva y agradable, para lo que el recuerdo de la relación esté limpio y quede siempre en positivo en la memoria. Eso no me pasa a mí, yo necesito trabajar muchísimo en eso. Y en la última fase, que es la fase de nuevos apegos, que es la fase en la que el proceso de despedida del duelo ya ha terminado y la persona se encuentra libre de la relación, lo que le va a permitir internamente estar abierto a nuevas relaciones. A través del proceso del duelo podremos actualizar nuestro sistema emocional interno al ir despidiéndonos de relaciones que se hayan terminado e incluso podremos resolver heridas pasadas que nos siguen afectando en el presente. Para que pueda llevarse a cabo un proceso de duelo terapéutico exitoso, en el que, como ya decía anteriormente, poder ir despidiéndote de elementos que te generan sufrimiento, es indispensable, o más bien, no indispensable, recomendable el acompañamiento profesional. Aparte de la familia y los amigos, si es que se puede contar con ellos, ¿no? Porque hay veces que no. Este acompañamiento profesional permite que se vayan dando los pasos con el soporte y la protección que dan los conocimientos, pues, del terapeuta o del psicólogo, que es quien guía. Más sumándole a esto la relación terapéutica que se crea en la consulta. Eso, aunque no lo crean, ayuda muchísimo. Si tienen una pérdida, por mínima que sea, esta requiere un duelo. No lo enfrenten solos, porque hay un riesgo de que se salga de control. Mejor déjense acompañar. Nos escuchamos pronto. Pórtense bien.